Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy tenemos el honor de contar con Olga Sánchez, que ella cuenta con una experiencia súper chula en gestión y desarrollo de talento. Así que, Olga, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Hola Andrea, muchas gracias. Gracias a vosotros, a People Things, por invitarme. Creo que estará interesante la charla, así que un honor para mí poder aportar y participar a la comunidad de HR. Seguro que sí, va a ser una charla súper chula. Así para comenzar, nos gustaría que te presentaras un poco para que las personas que no te conozcan te puedan conocer. Bueno, me presento a efectos de highlight, que ya empiezo a ser viejuna, con lo cual no vamos a alargarnos mucho. Vengo de diferentes, por dar un poco background de mis estudios, soy óptica, con lo cual la vida me ha puesto en el camino de los recursos humanos. Luego hice administración y dirección de empresas, me certifiqué como coach, fui añadiendo herramientas dentro de la carrera que se iba construyendo en función a cómo iba pasando la vida. Y vengo de diferentes sectores, en diferentes posiciones de recursos humanos, de responsabilidad, desde multinacionales muy grandes. He ido reduciendo un poco el scope de las compañías, y mi última experiencia profesional ha sido en Cabify como Senior Global Talent and Development Manager. Y bueno, la verdad que han sido casi 4 años. Digo han sido porque he dejado Cabify pues hace escasamente un mes. Con lo cual estoy en nueva etapa, nuevas cosas que están viniendo y intentando entender qué me apetece, o sea, desde dónde me quiero posicionar para seguir aportando al mundo de los recursos humanos. Aquí creo que ese break que dices de pararte un momento y pensar que me apetece es súper importante, ¿no? Creo que todos los que hemos vivido una etapa así un poco más larga en una empresa, el poner el punto final y tomarte un descanso y decir, ¿qué quiero ahora? Más que saltar directamente a otro proyecto, ¿no? Para mí es súper importante. Total, o sea, totalmente de acuerdo, Andrea. Yo, para que te hagas una idea, soy una persona que reflexiona mucho de las cosas que han pasado y por qué tomas determinadas decisiones, o cuando estás en una posición de responsabilidad y tienes un gran equipo y has hecho grandes cosas, has cumplido un ciclo o determinas que ya no estás tan on board con el proyecto como al principio. O sea, la relación con las empresas es como la relación con las parejas. No siempre te desarrollas al mismo tiempo, de la misma manera, y es importante saber poner el punto final a tiempo antes de que la cosa se degrade. Cuando esto pasó, yo me fui a Brasil. O sea, me he hecho un viaje por Latinoamérica sola, y la verdad que muy introspectivo todo y ayuda a pensarlo desde un punto de vista distinto, porque también cambias de... Acoger esa distancia, un cambio de aires y volver renovada para, vamos a pensar bien qué quiero para mi siguiente paso y a por ello. Efectivamente, en esas estoy. Así que bueno, veremos qué es un momento difícil, pero es un momento bonito. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño de decir, ¿qué tengo ahora delante de mí? ¿Qué me apetece? Creo que es un momento con muchísimas oportunidades y también para conocerte a ti misma y decir, que de verdad le apetece a Olga ahora, ¿no? Totalmente. Dicen por ahí que el que no arriesga no gana, y yo soy una firme creyente de esto. Y aunque somos seres humanos y la incertidumbre está ahí, todo el mundo tenemos miedo, yo también. Creo que lo que tenga que venir siempre será bueno, y si no, será un momento de aprendizaje. Así que Total. será bien recibido. Totalmente de acuerdo contigo. Olga, para profundizar un poco más, me gustaría que nos contaras un poco más en profundidad, a lo mejor algunos aprendizajes claves que has tenido durante esta trayectoria o algunos desafíos que digan, esto ha sido para mí una palanca de aprendizaje y de crecimiento. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes, y no es de hace mucho tiempo, es que si los managers de las compañías, los procesos de people, por muy bien que los hagas, los construyas, los conceptualices, no tienen éxito. O sea, la parte fundamental está en el management y luego en las personas. Creemos que es
topic del decir todo esto, ¿no? Las personas son lo importante, pero la realidad es qué es lo que marca la diferencia. Entonces, desde el departamento de People, más allá de los procesos, los procedimientos, las personas que se preocupan por las personas, es cómo te acoplas, te amoldas o entiendes a esas personas para darles el soporte. Pero desde una perspectiva crítica, no tanto desde flores y flautas, que parece que a veces los que no, hay que cuidar, no caigamos en paternalismos que no ayudan o no ayudan a empujar a las organizaciones ni a las personas. Y eso ha sido una de las grandes cosas, porque cuando aprendes mucho técnicamente y mucho proceso. Y qué importante es la performance review y qué importante es el proceso de reclutamiento. Pero la realidad es que los que llevan a cabo eso son los managers. Y si no entienden para qué pones a disposición esos procesos, no tienen sentido. Claro, sí, creo que esa parte también es importante porque muchas veces pensamos en cuando tenemos que crecer en nuestra carrera, el siguiente paso es el management y no todo el mundo tiene por qué dar ese paso, apetecerle o incluso ser válido para ese paso, ¿no? Yo también comparto esa parte de que si el management falla, todo lo demás que vayas a hacer queda como en un segundo plano, ¿no? Si tu pieza fundamental falla, todo lo demás no va a salir como esperas. Yo comparto esa visión contigo 100%. Totalmente de acuerdo. Creo que es otra de las cuestiones claves. Creo que históricamente las compañías siempre han dicho, bueno, si no eres manager, tu carrera acaba aquí y no puedes crecer, o no puedes crecer salarialmente, o tu estatus dentro de la compañía se ve un poco en entredicho. Y el kit de la cuestión es dar oportunidades o crecimiento tanto a las carreras de individual contributor como de manager. Creo que son igual de relevantes, las aportaciones de valor son parecidas y complementarias y obviamente no todo el mundo vale para ser manager. Creo que una de las cosas más importantes, al igual que supongo que ahora hablaremos de ello, que te tienen que llevar a tomar esa decisión de quiero gestionar personas, es que te gusten genuinamente las personas, porque si no, la vas a pasar realmente mal. Sí, al final creo que esa parte de gestión de personas directamente es un trabajo difícil. Requiere de mucha empatía, de mucha comprensión, de mucho poder extrapolar la información que estás recibiendo a lo que pueda estar pasando. Y al final es un trabajo que yo obviamente pienso que no es para todo el mundo y que no todo el mundo le va a apetecer, ¿no? Crecer como en la parte de management, si no te gusta o si crees que no tienes las habilidades que necesitas, para mí es un sinsentido y acabas creando pues equipos posiblemente frustrados y managers posiblemente frustrados en el trabajo. Sí, seguro. O sea, esto siempre se dice que pierdes un gran individual contributor para ganar un mal manager y un equipo desmotivado. Entonces, pierdes en todos los aspectos. Cada vez más se tiene en cuenta, todavía creo que son más palabras que hechos. De hecho, en recursos humanos deberíamos hacer un poco más de autocrítica de si todo lo que decimos es lo que luego hacemos o representamos dentro de las compañías, porque es ahí donde perdemos credibilidad o donde perdemos la fuerza real para cambiar las cosas dentro de las empresas y se nos tenga en cuenta como parte estratégica del negocio. Hasta que no seamos capaces real de ponernos o situarnos con argumentos, con datos, con conocimiento con respecto a comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, que es donde estamos o donde creo que aportamos más valor, vamos a seguir siendo los que acompañan o los que son los figurantes de los que son los protagonistas reales de las compañías. Pero bueno, poco a poco, el camino es complejo. El camino es complejo, largo, al final cambiar algo que siempre se ha hecho de otra forma y que el equipo de People siempre se ha visto en el pasado como un gasto y no como algo estratégico, nos va a llevar muchísimo tiempo, muchísima crítica constructiva y muchísimo cambio nuestro personal dentro de las organizaciones. Y aquí lo quería hilar justo porque hoy vamos a estar hablando con Olga de un rol que, bueno, yo considero que es bastante importante dentro de las organizaciones
y se trata de la figura del HRVP, ¿no? Que, bueno, lo comentábamos antes Olga y yo, antes de comenzar la grabación, y es que es un rol que para la gente que no viene de People le suena a cualquier cosa, no sabe lo que es, y incluso para gente que viene del área de recursos humanos, le dices HRVP y no tiene muy clara la responsabilidad, qué papel tiene esta persona en una organización. Así que, Olga, vamos a empezar como sembrando las bases para si alguien no conoce qué es este rol. Cuéntanos, ¿qué hace un HRVP en una empresa? Interesante punto. Creo que es uno de los roles, vamos a decir, nuevos que vinieron a cambiar el paradigma de los recursos humanos, ¿no? Desde mi punto de vista, debería ser, y voy a decir debería porque en todas las organizaciones donde he trabajado, y he trabajado como en centro de expertise con business partner y he sido business partner, con lo cual hablo con conocimiento de causa, creo que es una figura que debe dar soporte, acompañar, dar visión estratégica y llevar al negocio la parte más de recursos humanos. Debería ser una persona con un conocimiento profundo de todos los ámbitos de recursos humanos para ser alguien proactivo y no reactivo, y al mismo tiempo que le gusten mucho las personas, o sea, las relaciones, para generar espacios de seguridad psicológica, de empatía y de confianza mutua entre lo que es la audiencia y lo que son los recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo creo que el Departamento de Recursos Humanos siempre se ha visto como un agente de desconfianza, decir, bueno, si esto llega a recursos humanos, algo malo va a pasar, ¿no? Y esta figura debería venir a cambiar eso, desde un approach o un acercamiento distinto a las personas. Creo que tiene que ser alguien que ayude o empodere a los managers de las audiencias, que sepa bien del negocio, pero que sobre todo sepa de las personas para poder tomar decisiones con respecto a personas para impactar en el negocio. Esta es mi visión del business partner. Entonces, ¿qué sucede o qué creo que está pasando? Que es una figura que se ha puesto de moda. Esto es como las metodologías ágiles que llevan desde los 70, o sea, llevándose a cabo en IBM, y ahora le hemos cambiado el nombre y parece como todo muy, muy nuevo, ¿no? Muy cool. Innovador, muy cool. El business partner creo que es más o menos parecido. Lo que pasa es que es una figura que acercaba centros de expertise con alguien que está en front, alguien que está en back, y que de manera conjunta el equipo debería llevar esa estrategia de recursos humanos. ¿Qué está pasando? ¿O qué creo que está pasando con la figura de business partner? Primero, que no están lo suficientemente preparados para ser business partner. Hay mucha carencia de conocimiento, técnica y de querencia genuina de que te gusten las personas para generar esa confianza, con lo cual se convierten en los assistant de las audiencias. Viene el manager de negocio y te dice, esto no lo veo, lo hacemos así, y el business partner, en vez de intentar dar el argumento, acompañar o formar parte de la decisión de ese manager, directamente ejecuta, vuelve hacia atrás y dice al centro que al final lo que dijimos que íbamos a hacer, este me ha dicho que no, así que no lo hacemos. Y esto genera otra segunda derivada, que es una fractura entre los equipos de people. Porque llegas a un consenso, lo tienes que llevar, cuando lo llevas el manager no te lo compra al 100%, el business partner dice que hacemos lo que dice el manager, y cuando vuelves dices, bueno, esto no es lo que hemos acordado. Con lo pierde valor. Para mí, la figura del business partner, desde esa perspectiva, no aporta valor, no ayuda a implementar el negocio, no genera cohesión, no eleva la figura. Y de ahí que muchas empresas estén empezando a cuestionar si realmente es necesaria. Y vaya por delante, que yo estoy contigo, ¿eh? Creo que es una figura que aporta valor. Pero creo Siempre que y cuando, claro, siempre y cuando, perdona Olga, siempre y cuando la ejecución tenga un resultado, un impacto
que bueno, un resultado que impacte en el negocio, ¿no? Si no, por supuesto, es una figura que podemos quitarnos de en medio, hablando claro, porque si al final tienes una persona que se supone que va a hacer esa integración de los equipos, que tiene un conocimiento del negocio muy profundo, que tiene una visión a largo plazo de lo que va a necesitar el área de people. Si todo esto se pierde porque no sabe posicionarse o porque no tiene esa visión estratégica y de empatía y gestión de personas, por así decirlo, la figura se pierde. Para mí es una figura súper importante, pero se pierde. Total. O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que la figura de business partner en primera instancia tiene que posicionarse, tiene que generar confianza en la audiencia, y cuando digo confianza es los head o los VPs de negocio tienen inseguridades, tienen gaps de autoconocimiento, de autoliderazgo, que necesitan que alguien les espeje, les haga visible esto para que sean los máximos referentes dentro de la compañía. Si tú como business partner, que eres el máximo representante de people con esa audiencia, no tienes esa capacidad, no tienes la capacidad de generar ese vínculo de confianza para que esa persona se abra, te cuente, te implique, te involucre y te escuche, tu figura pierde valor. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido de ninguna de las maneras. Claro. Pero además, el business partner debería tener la capacidad de pues, tener la inteligencia organizacional de utilizar los recursos a sus compañeros que han a lo mejor construido en centro expertise el proceso, que le acompañe a reuniones, que de manera conjunta presenten la estrategia de people o un proceso relevante como puede ser un performance review o un talent review, cosas de estas características. Y desde mi punto de vista creo que esas duplas o esos equipos mixtos teniendo como cabeza de serie por ese link que tiene audiencia y centro de expertise al business partner tendrían mucho más éxito que lo que a día de hoy se está teniendo en general, porque si hablas con unos y con otros, los centros de expertise se quejan porque los business partners no hay una retroalimentación desde para people y no tienen información. Los business partners se quejan porque dicen que son los que dan la cara con respecto a las cosas que se construyen y al final en esas discusiones o discrepancias pierdes poder de convicción, de influencia, de impacto y sobre todo lo que te decía antes, de credibilidad de la función. Y Olga, tú, según tu opinión, ¿qué habilidades blandas, aparte de técnicas y de conocer el negocio, tendría que tener esta persona para que ese rol tuviese el impacto que hablábamos? Para mí, sin lugar a dudas, hay una parte de comunicación que es clave. Creo que la comunicación en general en las compañías es uno de los pains generales y es lo que más genera ruido. Es fundamental. Pero la escucha activa, la empatía, la orientación a resultados, la influencia e impacto, que son como competencias que van como muy complementarias, son clave para poder posicionarte, pero sí que hay una parte de escucha activa, empatía, confianza, que no es tanto una competencia como un valor que se genera cuando tú eres capaz de poner eso en práctica, más allá de los conocimientos que sí o sí tienes que tener, si no tienes eso, y que genuinamente, y digo genuinamente porque muchas veces no es genuino, te gusten las personas y te gusta implicarte con los problemas que cada individuo tiene, me parece crucial. Totalmente de acuerdo ahí también. Y luego, por ponernos en el caso contrario, en el que esa persona está teniendo un rol muy relevante dentro de una compañía como HRBP, tiene todas estas capacidades, tiene ese poder de liderazgo, influencia con otros equipos. ¿Qué impacto, o sea, esto, qué consecuencia tiene positivo para una organización cuando tienes una figura como esta que funciona bien dentro de tu organización?
Pues fíjate, yo creo que tienes de impacto positivo, lo primero de todo, que cualquier country manager o VP o manager de business, la primera persona que va a pensar para tomar una decisión con respecto al equipo, con respecto a la organización, a la estructura, a los salaries, a las decisiones de salida o entrada de personas, te va a tener en cuenta. O sea, va a tener una conversación previa contigo de intercambio de ideas, ¿no? De decir, ¿cuál es tu perspectiva? Porque las perspectivas cambian mucho dependiendo desde donde te posiciones o dependiendo desde donde tú estés mirando. Entonces, el complementar la visión de un country manager o de un responsable es fundamental y es parte del trabajo de alguien de recursos humanos. Cuando ya tienes esa conversación previa, la toma de decisiones está mucho más pensada. El negocio normalmente siempre piensa en el corto plazo, piensa en cómo gano más dinero independientemente del impacto que esto genere en las personas. Y nosotros deberíamos pensar, obvio, en el negocio, pero en el medio y largo plazo. ¿Qué va a generar o qué consecuencias va a tener si se hace una cosa o se hace otra? Si se decide sacar a alguien en vez de pensar en darle un plan de mejora o intentar darle la vuelta o cambiarle de posición para aprovechar determinadas habilidades de esa persona o formar a alguien dentro de la organización antes de buscar fuera, por lo que eso genera un impacto grande de sentimiento de pertenencia y de engagement en la organización. Todo este tipo de cosas en las cuales ellos no están pensando, nosotros debemos ponerlas encima de la mesa, porque además es un retorno grande para la organización. Si tienes a alguien dentro de la organización preparado o le estás preparando para tomar una responsabilidad, es un ahorro en costes enorme para la compañía porque no tienes que hacer un proceso de selección, porque no tiene una curva de aprendizaje, porque no tienes X meses de contratación. Claro. Y eso se transforma en dinero y en impacto directo en la P&L. Claro, y poniéndonos un poco, volviendo a la perspectiva actual, donde muchas empresas, estamos aquí dando muchas vueltas, donde muchas empresas se están cuestionando si necesitan este rol, ¿no? ¿Tú cómo piensas que estas personas o las empresas incluso, qué pueden hacer para que su HRBP, las personas que estén realizando este tipo de roles, estén más alineadas con lo que se necesita? Lo que se necesita de ellas? ¿Cuál está siendo, bajo tu punto de vista, Olga, el mayor problema? ¿Es un problema de que las empresas no están sabiendo cómo integrar el rol? ¿Es un problema incluso de selección de la persona? ¿Nos hemos equivocado con esta persona, que también puede pasar? ¿Es un problema con el resto de equipos que no están muy alineados con People? No sé, ¿cuál es tu opinión con esto? Sí, totalmente mi opinión, porque Sí. aquí habrá de todo. A lo mejor ya que si traes a otra persona entramos en debate. En primera instancia creo que es un tema de expectativas del rol. No está bien definido. O sea, ¿qué se espera de un business partner y dónde está la exigencia del business partner? Tanto en tu rol es este y la definición del rol claramente es descrita y luego cuáles son las competencias y conocimientos que le voy a exigir a esa persona. Eso por un lado. Y explicarle lo mismo a la audiencia. O sea, esta persona no está aquí para servirte, está aquí para trabajar con people y acompañarte en todo esto y hacer que tu equipo sea de alto rendimiento o que todo lo que tenga que ver con personas dentro de la organización, people esté al tanto o pueda ayudar a tomar la mejor de las decisiones. Porque al final todos los procesos, herramientas que construimos desde recursos humanos están pensadas para ayudar al manager a tomar mejores decisiones, hacer que el equipo sea mejor y que tenga mayor impacto. Creo que ese es uno de los principales problemas. El siguiente problema es, en el sitio donde está bien descrito esto, que haya un posicionamiento claro por las líneas más elevadas desde People, que cuando se le dice que no a la audiencia por una razón argumentada, el business partner va a tener un respaldo. Porque evidentemente si no va a tener un respaldo, lo que va a hacer el business partner es decir a todo que sí. Claro. Ese es el siguiente punto y aquí entra un debate grande de qué cuestionamientos o qué cosas se ponen en juego cuando no estás dispuesto a hacer aquellas cosas que te están diciendo porque va en contra de la estrategia de People, porque no es coherente con respecto a las cosas que estás diciendo que vas a hacer en referencia a las personas,
X cosas. Entonces, esto es más bien un cuestionamiento ético profesional. Y el siguiente es el que tú has dicho, pero creo que esto pasa en Business Partner y pasa en otras posiciones. Ocurre en todo, por supuesto. Que el reclutamiento y que digas, bueno, pues pensaba que era la persona, pero realmente... Perdona, Olga, quizá me refería más a que te has equivocado en la selección porque la persona no tiene a lo mejor los conocimientos de negocio o porque no tiene esas habilidades que hablábamos, habilidades blandas que hablábamos antes, para que pueda realizar su rol de forma correcta, ¿no? No me refería tanto en tengo la persona perfecta y después ha pasado cualquier cosa y no lo es, sino más bien en quizá estamos buscando una persona que no sabemos que tiene que contar con todo esto para que se sienta cómoda en su rol. Justo. Me refería a eso, justo, no tanto a él tenemos a la persona perfecta y luego pasan cosas, sino al hecho de, a lo mejor en el proceso de selección no he contratado a la persona correcta o no he tenido en cuenta todas las competencias o todas las habilidades o conocimientos que creía que tenía que tener la persona y he contratado a alguien que se queda corto y que luego no tiene el impacto que en un primer momento había pensado. Entonces, bueno, pues en ese caso pues tienes que tomar decisiones, las mismas decisiones que te he dicho antes, o bien ayudas a esa persona a desarrollar esas habilidades si ves que no hay un gap muy grande, o bien pues tomas decisiones de bueno, pues esa persona no puede estar en la organización y tienes que buscar otra. Creo que esto ocurre siempre cuando un rol es estratégico, ¿no? Que no es que te equivoques con la persona, sino que encontrar una persona que tenga todos esos conocimientos, que tenga todas esas habilidades, porque al final va a tener un peso tan estratégico en el negocio que es muy difícil que todo salga como para adelante. Yo lo veo mucho cuando son este tipo de roles muy específicos y con un impacto muy grande, lo difícil que es encontrar una persona que encaje no solo con el rol, sino con los valores, con la cultura, con el proyecto. Se convierte en casi un unicornio, como se suele decir, ¿no? Y bueno, simplemente creo que pueden ocurrir muchas cosas, que es un rol que está siendo polémico durante los últimos años por este tipo de cosas, porque a día de hoy también es muy difícil ser experto en muchas cosas. Ahora, sí, antes una persona de People te hacía las nóminas, las vacaciones, la selección y dejamos de contar porque realmente el equipo hacía eso, ¿no? Ahora tienes que saber de admin, de cultura de valores, de desarrollo, de atracción de talento, de employer branding, de cómo trabajar tu marca. Al final se hace muy difícil y esta persona tiene que saber todo esto y encima venir con un conocimiento de negocio bastante importante y encima ser un líder influyente, ¿no? Sí, por eso, yo creo que por eso la figura de HRBP se pensó por la relevancia de la figura, ¿no? Por ese impacto que iba a tener. Y en un primer momento, fíjate, yo, como te he dicho, ya soy viejuna, venía de los primeros HR Business Partners. La gente cuando empezaba a implementar esto, siempre a mí me explicaban, es como un mini director de recursos humanos, ¿vale? Porque lleva una audiencia más chiquita, pero toma decisiones con respecto a su audiencia en todo lo que acabas de decir, ¿no? En todo el espectro del área de people, desde compensación a beneficios hasta la salida de la persona porque participas en esa salida. Con lo cual, es una figura que es relevante y como es relevante y estratégica y tiene impacto, pues es complejo de encontrar. Y hoy por hoy se pide en Business Partner como el que pide churros. Justo lo decía por eso. Por eso, ahí es a donde voy con lo que hemos hablado antes, ¿no? Creo que nos estamos equivocando cuando hablamos de Business Partner alegremente. Si solo buscas un mero transmisor de información, bueno, no necesitas un Business Partner, la verdad. Si buscas a alguien que tenga lo que acabas de decir, no es tan fácil. Para nada. Para nada. No es tan fácil. También esto es un poco la magia, por así decirlo, ¿no? De estos roles. No es tan fácil, pero cuando lo tienes, el impacto que crea es brutal. 100%. O sea, es un cambio 360 de la visión que tiene la organización con respecto a people. Porque de entrada empiezan a ver algo
que no habían visto hasta ese momento. Yo que he sido business partner y la verdad que he tenido la suerte de trabajar con gente muy crack y todos queremos trabajar con crack. He trabajado con gente muy crack. Han agradecido mucho la parte también de acompañamiento desde el coaching, ¿no? De oye, hazte preguntas, reflexiona esto, ¿por qué piensas esto? No tomes decisiones precipitadas. Mírate tú primero porque muchas de las cosas que proyectas o que te molestan de tu equipo son cosas que tú estás reflejando en el equipo, son cosas que tienes tú. Y hasta que no llega alguien que empieza a hacer esto o a hacer ese trabajo, esas personas ni siquiera se lo plantean, porque muchos de los managers que llegan a ser managers nunca lo han sido, no han tenido las herramientas, nadie les ha ayudado, no tienen el conocimiento. O sea, al igual que a los de People nos dice el de tecnología, no tienes ni puta idea de Data Analytics, y es, pues no tengo ni puta idea de Data Analytics, evidentemente, pues si no, habría estudiado esto. Ellos no tienen ni puta idea del comportamiento humano porque no han estudiado eso. Y es así, aunque sean humanos, porque mucha gente se mete en People porque es como yo soy un ser humano y tengo equipo, pues sé mucho. Bueno, o no. Entonces, también el tener la autocrítica de que a lo mejor no sabes tanto como crees y te tienes que dejar ayudar, está bien. Totalmente, también de acuerdo contigo, Olga. Y es que es así, es que no tengo nada más que añadir. Fantástico, o sea, genial. Tenemos que traer aquí a alguien que esté en desacuerdo. No te imaginas la cantidad de gente que ha estado en desacuerdo conmigo en las organizaciones. Luego te sorprende, sales fuera y de repente están más de acuerdo de lo que estaban cuando estabas dentro. Pero bueno, esto también es verdad, es real. Sí, no, es que lo veo igual que tú. Al final, mucha gente acaba aquí un poco de rebote. No te tienen que gustar tampoco tanto las personas, incluso para estudiar psicología. Esto es así. Y entonces, bueno, es un poco así. Al final, creo que la parte estratégica de negocio se come un poco, incluso a las personas que llegan gustándole las personas. Lo veo un poco así. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es más, estoy hablando de esto. Vamos a necesitar una persona que entre en desacuerdo. No, me refiero, yo no soy psicóloga. O sea, Yo sí. Por eso, soy diplomada en óptica, graduada en Administración y Dirección de Empresa. Estoy estudiando psicología, La estoy estudiando, pero por amor al arte. O sea, porque me interesa saber, por conocimiento. A mí me gustan las personas desde que tengo uso de razón. O sea, me fijo, me gusta entender por qué se comportan de determinada manera. Cuando yo hablo desde este punto de vista, creo que también ayudas mucho más a empujar a aquellas partes de las personas que son necesarias a entender que la persona no es solo el profesional, sino que es un mix de ambos mundos, a entender mejor los entornos y las reglas y cómo eso impacta en cómo se comportan determinadas personas. Impacta el ego, impacta la posición, impacta un montón de cosas que no se hablan, que se pasan por alto y que tienen impacto y que influyen en cómo te comportas y en el tipo de profesional en el que te conviertes. Y lo que yo también he visto mucho es gente que se ha degradado a medida que ha ido creciendo dentro de las organizaciones. El poder degrada, yo te diría sí, en un alto porcentaje de personas. En un alto porcentaje, hay excepciones como todo en la vida, gracias a Dios. ¿Hay que estudiar cada caso y la excepcionalidad de cada caso? Por supuesto que sí. Pero bueno, cuando se llega ahí y ves que tienes la capacidad de decidir, de hacer, de que tienes un buen salario, de que estás en el top of the rock de la compañía y demás, pues a lo mejor ya no te importan tanto las personas. Es que es lo que tú dices, existe mucha gente que esa parte no le corrompe, incluso cuando le gustan las personas, sí que lo hemos visto todos, ¿no? Cuando alguien coge poder y de repente ya no le gustan tanto las personas, le gustan más otras cosas, creo que esto lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos. No es obviamente todo el mundo, ni mucho menos, pero sí un porcentaje curioso, como para decir qué ocurre, ¿no?
Y eso creo que también muchas veces dentro del equipo de People degrada al propio equipo de People. Cuando hay una persona con poder dentro del equipo de People, si ya de por sí tenemos como que, es mi opinión, si ya de por sí tenemos que luchar como para que no se nos vea como los malos de la película siempre, esto lo hace como un poco más difícil, ¿no? De nadar a contracorriente, de jolín, cómo levantamos esto para que esta gente sienta que estamos aquí para ellos y no contra ellos. Total, yo creo que el equipo de People debería ser el que mayor ejemplo o ejemplaridad dé en referencia a esto que estemos hablando en las compañías. Si tú quieres que la gente sea coherente, sea honesta, sea transparente. Estoy pensando en cuando hablamos de dar un feedback transparente, sea honesto, toma decisiones basadas en datos objetivos, que no sea aleatorio. Y vas a ir desde People, el máximo representante del mismo, toma decisiones que no están basadas en esto, pues evidentemente la gente lo ve. Y lo primero que te va a decir cuando tú vas a decirle, no hagas esto, te va a decir, pero si lo estáis haciendo vosotros. Entonces, ¿dónde queda tu capacidad de influir ahí? Se pierde, adiós. O sea, chao, olvídate, ya nunca más. O sea, nunca más. Por eso me parece muy importante, y aquí podemos cuestionar, y hay un montón de artículos por ahí, de por qué llegan personas narcisistas, con poca empatía, a niveles muy altos de las compañías y se mantienen en esas posiciones. Bueno, pues deberíamos reflexionar sobre ello y decidir si queremos ese tipo de organizaciones y si queremos seguir mostrando ese tipo de cosas. Sí, pienso igual, Olga. Es que no vamos a discutir tú y yo, creo. Bueno, no pasa nada. Mejor es mejor. No vamos a dar más chicha porque, Olga, ya estamos de acuerdo desde el minuto 1 que hemos empezado a hablar realmente. Sí, total. Y bueno, cambiando un poco de tema y enfocándonos más en el área de People completa, no tanto en el HRP que estábamos hablando, según tu experiencia, tu opinión, ¿cuáles crees que van a ser los próximos grandes desafíos que vamos a enfrentar desde People? Pues yo vengo un año hablando de cómo la inteligencia artificial tiene que trabajar en pos de mejorar la automatización y la eficiencia de los procesos y de las cosas que hacemos en recursos humanos. Y elegir bien qué tipo de herramientas me ayudan a esto, ¿no? A día de hoy ya hay un montón, o yo ya voy viendo en las reuniones que tienes por Zoom o por Meet, que tienes ahí un asistente virtual que te toma las notas, te hace un resumen y te dice, estos son los responsables de hacer lo siguiente. Y digo, bueno, ya no tengo que hacer la minuta de la reunión. Se me ocurre este ejemplo que es un poco tonto, pero no lo es, y desde hace ya bastante tiempo que esto está en marcha y hay gente que lo usa y hay otra muchísima que no, Pero, ¿cómo empiezas a implementar la inteligencia artificial en un proceso de selección para leer más currículums, para enviar más emails que sean rápidos y eficientes y que el candidato se sienta engaged desde el minuto 1, para mejorar el employer branding, para automatizar los procesos de desarrollo? O sea, sobre la marcha voy pensando en muchas cosas que me gustaría probar, que todavía no he probado, lo de las notas sí, pero otras Yo sí lo he cosas. probado, lo de las notas también. Yo lo he probado para las entrevistas, cuando he entrevistado a algunos candidatos, porque me hace, o sea, me da mucho más poder de atención a lo que me está diciendo, y luego tengo todas las notas súper bien recogidas para que no se me pase nada. Y para mí eso fue un descubrimiento muy bueno. Total, no, es espectacular. O sea, es como el scorecard resumido, agarras los puntos principales y dices, toma, aquí está, cuánto tiempo ahorras, y al final es tiempo que ahorras, dinero que ganas. O sea, pensando en esto. Eso me parece importante, y me parece importante repensar esa figura de HR Business Partner. Me parece importante no tanto el repensarla, sino el pensar cómo hacerla más eficiente, más adecuada, más óptima, de mayor impacto, que no genere tanta fricción o tanto ruido ni con la audiencia ni con el propio área, y que haya una
cohesión y colaboración mucho mayor entre centros de expertise y áreas de business partner. O sea, no sé si el key de la cuestión es tener equipos mixtos o squad específicos para determinados procesos, por ejemplo, core de recursos humanos. Así es como un poco lo que veo, pero lo que más me genera inquietud es el tema de la IA, de cómo usarla de la mejor manera posible. Y que ya la tenemos aquí, ya la estamos implementando y que nos da la vida en muchas cosas que antes era un gasto de tiempo y ahora lo puedes invertir en otras cosas que realmente aporten, ¿no? a tu trabajo. En las personas. En cualquier cosa que sea productiva de tu trabajo, que no sea pasar unas notas a limpio, porque si no, no las va a entender nadie. Efectivamente, o sea, en cosas que aporten un valor diferencial y que mejoren la vida. Y cuando hablo de mejorar la vida de las personas, no lo hablo desde el cuidado, lo que te decía antes, paternalista, sino el ser transparente, el poner las opciones a los empleados encima de la mesa, que se sientan en la libertad de poder elegir, de ser mejores profesionales, porque el poder crecer depende de la persona, no depende de la organización, no depende del manager, pero sí que depende de la organización y del manager disponer el contexto de la mejor manera posible para que esas personas puedan decidir qué hacer con ello. Esa es mi visión en referencia a esto, porque si no, estamos criando niños. Hay veces que tengo sensación de que he vuelto al instituto y se supone que estoy trabajando con gente que es muy grande ya. Entiendo, sí. A ver, entiendo esa diferenciación que haces de paternalismo porque muchas veces creo que lo hemos visto todos también, ¿no? El manager no es papá, sino una persona que te ayuda a impulsar tu trabajo, a impulsar tu carrera, a que puedas seguir creciendo y a que te encuentres a gusto en la organización sin ser papá. 100%, y a decir de las cosas que no haces bien, ¿eh? O sea, el Exacto. manager tiene la obligación de sacar la mejor versión de ti mismo para conseguir unos resultados. Ahí todo el mundo está para ganar dinero y la compañía los primeros. Eso es. Entonces, esto va de, oye, pero se puede hacer sin dañar a la persona de manera constructiva, poniendo también planes, si es que no, ayudándola a salir de la manera adecuada. O sea, creo que debemos empezar a hablar también de cómo sale la gente, de si sale bien, de si sale satisfecha, de si ha sido transparente, de si se les han dado opciones. Creo que esas cosas también son importantes y dignifican y cuidan a las personas. Sobre todo cuidan la autoestima profesional, que en ocasiones se nos olvida que eso es de las cosas más importantes. Entonces, esto que parece tabú debería dejar de serlo. Y no pasa nada. Y para eso está el manager, ¿eh? Para hacerte crecer, pero también para decirte, pues en esta organización no vas a poder crecer más. Y tienes dos opciones, o te ayudo a salir o te sigues formando aquí y cuando lo creas oportuno te ayudo a buscar otras opciones, pero aquí no tienes más recorrido. Pero hay que decirlo. Es que eso es lo ideal, es lo ideal. Claro. El decir cuando las cosas tienen que ser no, cuando no puede ser algo, cuando estás haciendo algo mal, tener ese feedback, si no, al final te quedas estancado. Si no puedes crecer y no te dicen que tienes que salir, te quedas estancado. Si estás haciendo algo mal y no te dice alguien, es que mira, esto podemos hacerlo de otra forma, necesitas mejorar esto, vamos a mejorar esto, te quedas estancado igual. Entonces, todo el feedback, tanto bueno o malo, entre comillas, tiene que ser para mí clave dentro de una organización, dentro de cualquier equipo. Súper importante. Súper. Yo creo que se tienen que tener conversaciones maduras, transparentes y honestas. Y desde ahí, desde ese posicionamiento, todo se puede hacer, o sea, y todo se puede hablar. El problema es que en muchas organizaciones no tienes ese nivel de madurez o no se concibe de esta manera. Era lo que te decía antes. Decimos, sí, tú dame feedback. Bueno, a nadie le gusta que le den un feedback de mejora. A mí tampoco, ¿eh? Pero reconozco que a mí me pica, pero luego tengo la capacidad de escucharlo atentamente, reflexionar y decir, bueno, pues tenía razón, pero de partida no me encanta que me digan... A nadie le gusta que le digan que algo no lo hace bien, pero es necesario. Seamos honestos, el feedback es un regalo. Bueno, de partida es una patada en el culo, pero luego es un regalo, agri, y lo reflexionas y demás.
pero el que diga que me encanta que me digan que hago algo mal. A nadie le gusta. Es un regalo después, cuando interiorizas Claro, y dices, es verdad, tengo que mejorar esto. Pero de claro, primeras es una patada, claro. claro, por eso te digo. Entonces, bueno, pues cambiamos también la forma de decir las cosas. Sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero de verdad te lo digo para que mejoremos, para que no persistamos en el error. Y cuando alguien ve que de verdad quieres ayudar, de verdad es genuino, de verdad no lo haces para joderle la vida, y esto es importante, la persona lo percibe de esa manera. Y para que lo perciba de esa manera tienes que construir un vínculo, y para construir un vínculo tienes que generar confianza. Y vamos un poco para atrás otra vez con respecto a cosas que hemos hablado, ¿no? Es muy difícil, no te digo que sea fácil. La gente me dice, pero eso es difícil. Bueno, eso no he dicho que sea fácil en ninguno de los casos, es jodido, obvio. Sí, es jodido. Todo lo que sean relaciones humanas es súper complicado. Súper. Yo creo que es de las cosas más difíciles de tener, de conservar, de mantener y de entender en ocasiones. Y hay veces que hasta con la gente que más quieres estás hasta el moñete. Mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, no te quiero ver hoy, no me hables, no quiero saber Sí, nada. las relaciones humanas son súper difíciles. Pero ese es el quid de la cuestión. Yo creo que es la parte más bonita y la no tan bonita en los días que no son tan guays, que tienes conversaciones jodidas, que no se entiendan de partida, que hasta que no pasa X tiempo no te dicen, hostia, pues es verdad. Y no todo el mundo quiere pasar por eso, era lo que hablábamos al principio, y hay que saber que vas a pasar por eso y que tú no eres perfecto. O sea, yo la he cagado, no sé, mucho. O sea, Todos, muchas claro. ocasiones. Y supongo que la seguiré cagando sin intencionalidad alguna, pero obvio que eso está ahí y cuento con esos errores y con tener la capacidad de disculparme y de reconducir un poco el error. Qué bueno, Olga. Pues nada, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Me ha gustado mucho la charla. Creo que hemos podido profundizar en muchas cosas y podríamos seguir aquí Sí, profundizando en muchísimas cosas más, porque solo la interacción humana nos daría para 5 o 6 horas, porque total. nos quedaríamos sin saliva. Pero para concluir, quería preguntarte si hay algún libro o algún recurso que creas que puede ser valioso de recomendar para entender mejor el rol de HRBP o incluso algo que pueda ser formativo a nivel de people en general, que pueda ser interesante para recomendar. Pues mira, me voy a salir un poco de lo común, que todo el mundo habla siempre el de COVID, de 7 hábitos de liderazgo directivo y demás. Y me voy a ir al libro de Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Yo lo leí hace tiempo. Para mí la CNV es una herramienta que te ayuda mucho a mantener conversaciones en gestión de conflictos o un feedback complejo, pero bueno, mantener conversaciones sobre todo constructivas, sin dañar al otro, entendiendo que el lenguaje es importante porque crea realidad, que tienes que tener cuidado a las palabras que utilizas, la forma en que lanzas los cuestionamientos o las dudas, etcétera. Y me parece una gran herramienta. Es complejo, es como aprender un idioma, porque tienes que practicarlo mucho para integrarlo, porque tiene como muchas fases a la hora de empezar a practicarlo, pero es súper útil porque te haces mucho más consciente de la cantidad de veces que hacemos un mal uso del lenguaje y implicamos al otro en muchas de las cosas que te están pasando a ti. O sea, le haces responsable al otro en función a cómo tú te estás comunicando. Y la responsabilidad no es del otro, es tuya. O sea, que no tiene nada que ver. Así que te diría que ese libro es interesante como herramienta para todo el mundo, no solo en People. Creo que todo el mundo en organizaciones debería leer ese libro como herramienta útil de comunicación. Genial, yo no lo conocía, pero yo me voy apuntando todos. No sé si me va a dar la vida leerme todos, pero la verdad es que este que comentas creo que es súper interesante y que no solo para organizaciones, para la vida en general. No, por eso te digo que me voy a salir un poco segura de los típicos que todo el mundo estrategia de no sé qué, no de los, pues no, me voy a salir. Y este libro no es muy largo,
pero la verdad que como que pone ejemplos muy específicos porque le utiliza la CNV los grandes mediadores en conflictos, en guerras como la de Afganistán, la de Irak y demás. Y te sorprende porque también va en base a preguntas que hacen a la otra persona y cómo le dan la vuelta para que las personas puedan hablar en grandes conflictos, no en conversaciones que, bueno, en el trabajo pues puedes tener un conflicto, pero creo que no Bueno, como para la gorra. Entonces, claro, claro. bueno, no es muy largo y es interesante. Estupendo. Yo me lo voy a dejar pendiente. Y nada, Olga, no te robamos más tiempo. De verdad que ha sido un placer poder charlar contigo. Súper interesante todo lo que hemos estado hablando, creo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, gracias a ti, Andrea, por todo, por prepararlo, por hacerlo fácil, porque la conversación ha fluido, yo creo que bastante natural y hemos podido charlar y profundizar en el tema que nos ha traído hoy hasta aquí. Encantada de poder estar aquí y de que podáis contar conmigo a futuro, eso siempre, y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, Olga. Y Gracias nada, a ti. ay, perdona, que te cortaba. Nada, nosotros nos vemos en la semana próxima con un nuevo episodio de People Things. Hasta la próxima semana. Hasta luego.